Vamos a dar inicio a este nuestro conversatorio constituyente. Darle la más cordial bienvenida a todas y a todos a nombre del Centro de Formación Memoria y Futuro, entidad histórica dedicada no solo a preservar la memoria de nuestros queridos compañeros, compañeras, héroes del socialismo chileno, de la dirección clandestina del Partido Socialista, sino que también en su tarea de desarrollo, presente y gestionando desde ya hace un largo tiempo procesos de formación, de conversación, de diálogo, respecto a los temas importantes de nuestro país y de América Latina. En este proceso de desarrollo del tema constituyente hemos estado desde las grandes alamedas, participando desde el estallido social, participando también y promoviendo desde el año pasado intensamente la participación en lo que fue el plebiscito que nos llevó a este proceso constituyente, y hoy día promoviendo la defensa irrestricta no solamente a la convención, sino que también a todo el proceso que deviene y que históricamente estamos siendo testigos del desarrollo participativo que ha llevado adelante este extraordinario momento en la historia de nuestro país. Así que estamos muy contentos, muy contentas de poder darles la bienvenida a este espacio y de contar que este ha sido uno de los muchos espacios que como Centro de Formación hemos generado para desarrollar reflexión, análisis respecto a los procesos políticos tanto de nuestro país como de América Latina. Hoy día nos acompaña un querido amigo, un querido escritor intelectual de nuestro país que ya el año pasado nos había acompañado en nuestras actividades, este año también, y que hoy día tenemos el orgullo de presentarlo como un convencional absolutamente comprometido con el desarrollo de este proceso y que él gentilmente ha acogido, como siempre, nuestra invitación a tener un diálogo y a tener una conversación respecto de los grandes temas que hoy día ciñen el proceso de la Convención Constitucional. Así que queremos saludar a nuestro querido Jorge Baradit, a quien le entrego la palabra para que nos pueda dar un saludo y después vamos a ir gestionando orientaciones de los temas que nos convocan para posteriormente a esa relación de entrevista poder a través del chat ir recibiendo sus preguntas y así también ir generando mayor profundidad en los temas que hemos conversado y que son de alto interés para todos nosotros. Así que, querido Jorge, darte la bienvenida y que nos pueda entregar un saludo aquí al panel. Hola María Antonieta, hola a todos y a todas. Para mí siempre va a ser un honor conversar con ustedes. Algo que me motiva y que ustedes lo resumen en el título de su organización, ¿no? Memoria y Futuro. Es un momento importante para invocar esos dos términos. Esto no es propiamente lo que estamos viviendo en la convención, no es propiamente puro futuro. No hay un paso adelante que no se dé sin tener el pie bien apoyado atrás, en el pasado, en la memoria. La Constitución debe escribirse teniendo claro quiénes fuimos y quiénes queremos ser, para poder estar bien anclados en el presente. Así que yo siempre voy a estar encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias, compañero, por sus palabras. Bueno, como todos hemos sido testigos a través de los distintos medios, sobre todo los medios alternativos que nos permiten tener una visión más objetiva, este proceso constituyente ha sido un proceso lato, difícil, complejo, primero por ser la primera gran posibilidad que tenemos de construir una constitución de manera distinta en nuestro país. Y por sobre todo ha sido difícil por la permanente y sistemática boicot que los medios de comunicación de la derecha y que todos los medios posibles que la derecha política, social y económica en nuestro país tiene para torpedear este proceso constituyente. A pesar de eso, nuestros queridos convencionales han cumplido
a cabalidad con los distintos procesos de este caminar constitucional. Le quisiéramos preguntar en primer lugar a Jorge cómo ellos vieron el desarrollo, en primer lugar, del diseño de los reglamentos de nuestra Constitución y que particularmente nos pudiera orientar respecto del reglamento de participación, que creemos fundamental conocerlo para así sumarnos a las distintas actividades. Entonces, ¿cómo se fue dando ese proceso de conformación del reglamento? Y fundamentalmente, ¿cuáles son los ejes que orientan el reglamento de participación? Jorge, ¿qué nos puedes contar de eso? Gracias, María Antonieta. Creo que lo primero es tomar lo que tú dices. La convención está bajo ataque, pero a nosotros no nos importa. Nosotros tenemos ejemplos de lucha reciente bastante más duros. Nosotros, cuando hablamos de las dificultades para alimentarnos, las dificultades para hacer nuestro trabajo, las dificultades para conseguir una simple sala para tener una reunión, el hecho de que nuestros equipos de trabajo no tengan sueldo hace 3 meses, todo el trabajo de demolición diario, ¿no? Porque esto es un trabajo de demolición hormiga, el hostigamiento diario. A nosotros en el colectivo socialista nos han expulsado amenazándonos con la fuerza pública del propio Congreso Nacional porque ya son las 9 de la noche, ¿no? Y tienen que cerrar. No nos importa porque seguramente la generación que nos precedió sufrió bastante, no seguramente, ¿no? Sufrió mucho más que no tener un almuerzo o las condiciones básicas de trabajo. Nosotros podemos hacerlo en una plaza si así se requiriera, ¿no? En ese sentido no hay ningún problema. Pero sí nos molesta y nos preocupa en gran medida la información que se está emitiendo. Tampoco es nuevo en nuestro país la contrapropaganda, tampoco es nueva la estrategia del terror y tampoco es nueva la amplificación de lo que ahora se conoce como noticias falsas. Pero duele mucho cuando yo creo que el principal problema que tenemos es un problema que está sumergido en lo más profundo, no en lo más profundo, pero sí en unas capas bastante intermedias, ¿no? de la psique nacional. 40 años de neoliberalismo no han pasado en vano y desgraciadamente el espíritu del país un poquitito ha cambiado, sobre todo en las personas más jóvenes. Y de pronto, de un día para otro, pasamos a ser empleados, ¿no? Y en vez de recibir ayuda, exigen resultados, ¿no? Porque los chilenos nos convertimos en clientes. Y al parecer los chilenos en general, digo, sienten que contrataron un servicio y que nosotros tenemos que dedicarnos exclusivamente 24/7 a ese servicio. Y como han sido maltratados, muchos de ellos nos tratan de la misma manera, ¿no? Desde el trabaja flojo, para eso te pago, literal, hasta dejamos de ser los héroes, ¿no? Y pasamos a ser unos empleados que son tratados a veces de esa forma. No es una queja, sino es más bien hacer notar de qué manera nos han metido en la cabeza cuestiones que no teníamos. Nosotros sabemos que durante los periodos del gobierno popular o de otras instancias de participación popular, faltaban manos o sea, sobraban manos para ayudar, ¿no? Inti Illimani y Quilapayún andaban ahí bajando sacos de papa y de harina en la estación central cuando hubo problemas de abastecimiento. Hoy día quizás una de las cosas que nos preocupa es que las personas sienten que contrataron este servicio que se llama Convención Constitucional y muchos de ellos se fueron para su casa esperando que este servicio contratado les entregue un resultado. Y eso es peligroso no por lo que nos puedan decir, que también nadie aquí busca ser héroe, ni ser querido, ni monedita de oro, sino que porque justamente pueden restarse de la participación, que va a ser el gran validador de este proceso. La participación popular tiene importancia porque este proceso, a diferencia de todos los procesos históricos, constitucionales o de grandes cambios legislativos, siempre han venido desde arriba y hacia abajo. Y esta es la primera oportunidad que tenemos en que esto se va a realizar o se puede realizar de abajo hacia arriba. Pero eso requiere de participación, requiere del pueblo de Chile volcado hacia los mecanismos
de participación, no solo los que ofrezca la convención, sino también los que ellos mismos puedan darse. En ese sentido, el reglamento que logramos aprobar es bien abierto, ¿no? Yo diría que el reglamento, y pasando a tocar ese tema, tiene dos grandes vías de participación. Una es la participación colectiva y otra es la participación individual. Eh, uno de mis objetivos personales era promover la deliberación colectiva. ¿Mm? Al principio hubo muchas propuestas para realizar pequeños plebiscitos, consultas, encuestas, mecanismos de participación individual por Internet y darle prioridad a eso porque tenía mayor prestancia, dado que, a diferencia de otros procesos constituyentes donde primero se realiza la deliberación popular, que le entrega insumos a la Asamblea y luego ésta trabaja con aquello, acá porque este gobierno no tiene ningún interés en aquello, no realizó ningún ejercicio previo, ¿no? Y tenemos que realizar el proceso de deliberación popular en paralelo, lo que significa que vamos a necesitar que esto se haga rápidamente, ¿no? Que se delibere sobre un tema y se haga la entrega de ese tema rápidamente. Pero esos mecanismos de participación individual promueven el individualismo, promueven una cuestión que nosotros sentimos que va de salida. Por mi parte hubo una decisión política en defender el producto de una deliberación colectiva como el más importante dentro del proceso de la convención. Es así como una de las grandes herramientas son la apertura de la convención a recibir actas y resultados de no solo las asambleas y los cabildos que la convención proponga, sino el de cualquiera. Cualquier asamblea o cabildo autoconvocada no tiene que ir a firmar, uno no está obligado a participar de una instancia oficial, sino que la convención está abierta, tiene una entrada para que las asambleas autoconvocadas, algunas de las cuales funcionan desde 2019, desde el estallido, otras incluso antes, asambleas constituyentes, locales, cabildos, puedan hacer ingreso de sus actas y propuestas y nosotros sistematizarlas para convertirlas en insumos viables. Eso yo creo que es un gran logro, ¿no? Conseguir que la participación no sea solo oficial, sino abrirse a la autoconvocatoria que se haga en los pueblos. Eso fue muy importante, por lo menos para mí era muy importante. Dentro de eso también están las asambleas y las convocatorias que puede hacer la convención. Y ahí nosotros le pedimos ayuda a los municipios. Eh, Comenzamos un trabajo con los municipios para solicitarles apoyo, es decir, que los municipios fueran los facilitadores de las asambleas y cabildos que se pudieran convocar con posterioridad a la instalación de la convención. Entonces las municipalidades están abiertas, la mayoría, las que son de partidos progresistas o con vocación de transformación, para entregar juntas de vecinos, gimnasios, espacios, sillas, qué sé yo, ¿no? Para que se realicen estas asambleas y cabildos. Hay una voluntad. Ayer estuve con Gonzalo Montoya de Macul, me he juntado también con Cristóbal Labra de San Joaquín, con Emilia Ríos, con Iracy Hasler, con todas las personas que están más o menos abiertas a la participación, y en general todos están en esa misma línea. Eso por el lado de la participación popular. ¿Qué va a pasar con esas actas y con esos insumos? Desgraciadamente, y acá tengo que ser súper claro y transparente, desgraciadamente no pueden ser vinculantes. No pueden ser vinculantes. Y aquí hay un llamado en general a entender ciertas dinámicas al interior del reglamento que es necesario aclarar para no caer en errores. A mí se me ha criticado personalmente por no aprobar cierta participación vinculante, por rechazar cierta iniciativa vinculante. Y la verdad es que vinculante es cuando puede serlo. ¿En qué sentido? Las asambleas no pueden ser vinculantes, porque en mi distrito, por ejemplo, yo tengo 48 asambleas. Si una asamblea me dice azul, la otra me dice rojo y la otra me dice verde, ¿a qué le hago caso? ¿Qué es lo vinculante?
En la etapa que nos faltó fue una etapa que quisimos impulsar, pero que no llegó a puerto, que es una coordinadora distrital. Si hubiéramos tenido una coordinadora distrital de asambleas que hubiera podido llegar a un mandato único, pierdan cuidado que yo lo habría tomado como mandato vinculante, pero hoy día, en la atomización de los cabildos, no resulta posible. Lo que sí, en lo que sí hay compromiso, es en que esos insumos sean insumos reales, ¿no? Para la gestión y para la concreción de las normas constitucionales, que los cabildos de asamblea lo puedan ver que yo tomé ese material y lo llevé a discusión. Con respecto a mecanismos individuales, tenemos uno muy importante también, que es la iniciativa popular de norma. Y aquí me quiero detener un poco, porque yo entré a la convención con la intención de ser relevante en el área de participación. ¿Y por qué? Porque a mí me parece, y es una cuestión de orden puramente estratégico, me parece que el gran problema de la Constitución del año 80 no era tanto si el Estado era o no subsidiario, si los estudios, si la educación era o no gratuita, si era una elección, si qué sé yo, que los grandes problemas no son los grandes problemas, sino que el gran detalle y lo que bloquea todo es la imposibilidad de transformar la Constitución. No habría habido problemas si que la educación no hubiera sido gratuita de acuerdo a la Constitución del 80, si hubieran existido mecanismos que hubieran hecho posible la transformación. No se trata solamente también de cambiar los quórums, ¿no? O los sistemas electorales y los quórums para abrir la posibilidad de cambios, porque hoy día la clase política es cooptable. Entonces, ¿cuál es la columna que puede forzar los cambios? La popular. Y para eso, el pueblo de Chile necesita herramientas que le permitan incidir de manera vinculante eventualmente en la nueva constitución, porque la sociedad está tan líquida, la sociedad está tan cambiante, que todo lo que hoy solucionemos con esta constitución, quizás en 5 años más, no es que esté obsoleto, pero sí que necesite grandes ajustes. Estamos a puertas de una revolución laboral, producto de la tecnología y de la ingeniería robótica, estamos a puertas de una revolución informática y comunicacional y de datos a partir de la inteligencia artificial. Estamos a puertas de una revolución médica, no sé cómo llamarla, biológica, producto de los adelantos que pueden, o más bien en inglés se dice enhancement, las mejoras físicas que se pueden lograr, ¿no? Estamos cerca de material que pueda ampliar la memoria, la capacidad física. ¿Y qué significa eso en términos laborales? Van a haber personas que al tener acceso a esto van a ser trabajadores o personas de primera clase con respecto a otros. ¿Dónde queda la igualdad? ¿Dónde queda la democracia? Entonces lo fundamental es que el pueblo de Chile tenga lo que no tuvo y lo que produjo el estallido, que es herramientas. Entonces, la razón por la que yo entré a participación no es solamente para darle más participación a las personas en el proceso constituyente, sino hacer una especie de marcha blanca de algunas herramientas que eventualmente puedan estar incluidas en la Constitución. Y en la iniciativa popular de norma constitucional, por supuesto que es una iniciativa, es un ejercicio de marcha blanca de una futura iniciativa popular de ley, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollarla? Así como las actas de cabildos también se convierten en insumos que eventualmente a través de coordinaciones comunales se pueden convertir en insumos para alcaldes, para diputados, para senadores, eventualmente en un gobierno. Entonces, la iniciativa popular de norma constitucional se logró aprobar con amplia mayoría y también de manera muy transversal. Se aprobó desde independientes no neutrales hasta prácticamente un poco más allá del Partido Comunista, con algunas excepciones. La iniciativa popular de norma es una iniciativa individual, pero que requiere apoyo colectivo. Una persona presenta una idea, la idea es que la convención pueda apoyar esta propuesta, convirtiéndola en un articulado, es decir, en lenguaje jurídico,
para no poner una barrera en ese sentido, ¿no? Que alguien pueda efectivamente expresar su deseo, su sueño, su posición particular sobre algo y que tenga ayuda de parte de la convención. Esa iniciativa popular de norma va a una lista en la plataforma digital que estamos desarrollando también, y ahí también estoy involucrado, para que desde todo el país la puedan apoyar. Entonces, alguien preguntaba, por ejemplo, ¿por qué son 15.000 firmas si en Santiago hay mucho más que 15.000 personas? En cambio, en Aysén es bastante complicado, 15.000 firmas, ¿no? Y la razón por la cual aquí no hay sesgo de centralismo es porque la plataforma y la convención se van a encargar de que esta propuesta de norma quede puesta en la plataforma digital y que tenga promoción a nivel nacional. Es decir, las 15.000 firmas que alguien proponga en Tocopilla, en Santiago, en Aysén, van a tener el mismo público objetivo, que son los 17, 18, 20 millones de chilenos a través de un medio digital. Las personas que no tengan acceso a esas plataformas digitales para proponer su idea, por supuesto que van a tener un mecanismo que las vincule. Por ejemplo, alguien en una localidad rural va a tener el apoyo de la municipalidad y de la gobernación, ya se están haciendo los acuerdos, los convenios para aquello, para que la persona pueda, si lo necesita, entregarlo escrito y que ese escrito llega a una plataforma municipal solo porque ofrece la infraestructura, ¿no? Y desde ahí se ingresa en la plataforma digital, porque el objetivo es que no hayan intermediarios, ni universidades, ni empresas de comunicaciones, ni tampoco municipios, ¿no? Que no haya ningún intermediario entre la asamblea, la persona y la convención, sino que la plataforma digital es el punto de contacto entre ambas. Tengo un gatito que grita mucho, por si sienten un ruido muy Sí, gritón. tranquilo, no te compliques, compañero. Bueno, Bueno, entonces ese mecanismo es muy interesante porque le pide 15.000 personas, 15.000 adhesiones que se realizan en la misma página. No requiere firmas ante notario que cuestan plata, no, se validan con la clave única, que es uno de los mecanismos a los que estamos optando también. Y una vez que esas 15.000 firmas se obtengan, pasa directamente, aquí me hacen una pregunta inmediata, ¿cómo lo hacemos los del exterior? Estamos buscando un sistema de validación porque nosotros conseguimos darnos el mandato de no dejar fuera de ningún mecanismo a los chilenos en el exterior, que eso es algo que me enorgullece porque mi papá vive en Italia, ¿no? Él se fue el año 83 de Chile, arrancando del desastre económico y nunca volvió. Entonces, tengo muy presente a los extranjeros de antes y el mecanismo también va a estar. Nadie va a quedar fuera de esto. Y bueno, otra cosa importante es que logramos que incorporar a las personas menores de 16 años también, perdón, menores de 18 años, hasta 16 años. Y también a las personas privadas de libertad. Estamos obligados a que las personas privadas de libertad también participen de este proceso. Las personas que tengan problemas de alfabetización digital, las personas de sectores geográficos extremos, rurales, estamos obligados a que esto funcione para todos. Si pasa de 15.000, esa propuesta va automáticamente a la comisión que corresponda. Si es de salud, va a derechos fundamentales, que es la número 4, la comisión número 4, donde va a ser analizada por los convencionales. Se va a citar a una audiencia a la persona que la propone, con todo el apoyo que ella considere, y la comisión está obligada a deliberar y a votar, ¿no? Y si, por supuesto, la comisión determina que es lo suficientemente, que es una propuesta que tiene peso, que flota, ¿no? Políticamente también, esto pasa al Pleno, ¿sí? Y en el Pleno se discute y se vota y por supuesto que puede quedar incluido en la constituyente, en la Constitución. Perdón. Hubo dos propuestas que no pasaron en la votación y obtuvieron una votación relativamente baja, que contenían dos alternativas, Era la posibilidad de que, superadas las 100.000 firmas, pasara directamente al Pleno, ¿sí? Que no pasara por las comisiones. Y había otra que con 3,5 millones, algo por el estilo, de firmas,
quedaba escrita directamente en la Constitución. Esto no se pudo y se esgrimieron muchas razones distintas, pero la primera es que, de acuerdo al reglamento, nosotros somos los que deliberamos sobre algo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de con nuestra firma avalar lo que se está haciendo, ¿no? Esa a mí me, me dejaba tranquilo hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, pero la que sí me parecía impropia, producto de un cuidado particular que tengo yo con la participación digital, es la de escribir directamente en la Constitución. Porque nosotros, o sea, históricamente, muchas gracias, nosotros lo que hemos podido, eh, lo que hemos podido ver en los últimos años es que los plebiscitos o las iniciativas tienen una complicación que requiere ciertos filtros. Por ejemplo, si hoy día alguien, no sé, yo creo que la gente de ultraderecha tiene 15.000 firmas para poder meter algo. Nosotros siempre lo pensamos desde nuestro lado, ¿no? Decimos, vamos a poner, qué sé yo, aborto total, financiado por el Estado. Sí, pero alguien puede poner pena de muerte. O puede poner todo lo contrario, ¿no? Puede poner que resulta que hay que declarar inconstitucional el aborto, por ejemplo, qué sé yo. Por supuesto que esto choca con ciertas convenciones que Chile ha ratificado con acuerdos internacionales, qué sé yo, pero como ejemplo. Entonces, se defendió mucho el filtro que tiene que ser la convención para este tipo de posible irse por la berma de grupos que quizás no son lo más apropiado, ¿no? O sea, y además que nosotros tenemos que firmar y tenemos que responder por lo que salga de ahí. También hay otras iniciativas que son más colectivas también. Van a haber unas jornadas nacionales, van a haber jornadas nacionales donde todos vamos a estar en un momento, dos o tres veces, dos veces a mediados del proceso, donde todo Chile se va a juntar un día para el cual se va a destinar un feriado, deliberando sobre lo mismo. Estos van a ser temáticos, ¿no? Para salir con una resolución ahí que obligue a las comisiones. También vamos a tener una instancia donde, que esta yo no la aprobé, no me pareció, pero está aprobada por la mayoría, así que la respeto y cuenta con mi apoyo, eh, que es seleccionar al azar a un grupo de chilenos a través de un algoritmo que permita que todo esto, que todo esto genere un grupo representativo, ¿no? En términos etarios, geográficos, de género, qué sé yo, que delibere y entregue ciertos resultados temáticos. Y a mí no me parecía, y se los explico acá, porque cuando a mí me explicaron la iniciativa, me dijeron, pero imagínate qué bonito sería un grupo electo al azar, con representación nacional, que tenga, qué sé yo, distintos tipos de personas, distintos tipos de edades, de pueblos originarios, y no, qué maravilloso sería. Yo le dije, pues eso existe, se llama Convención Constitucional, no veo la razón para hacerlo de nuevo, y sin la validación que da el voto, ¿no? Entonces, pero finalmente se aprobó como un mecanismo adjunto, es decir, no va a tener tanto peso como inicialmente ellos querían, lo cual me parece bien. También tenemos la posibilidad de participar a través también hay abierto un espacio para niños, niñas y adolescentes con metodologías y mecanismos que se consideran más apropiados, ¿no? También dentro de participación, por supuesto que está educación popular constituyente, que es de qué forma la convención, la Secretaría Técnica, se da a través de sus propios funcionarios, a través de voluntarios a lo largo del país, para generar escuelas o para generar material de apoyo. Desgraciadamente este gobierno lo debió haber hecho, haber preparado al país para este proceso y ustedes saben, por supuesto, que no le importa un carajo nada. Entonces, hay un gran trabajo que hacer en un país que muchas veces ni siquiera sabe que es una constitución, ¿no? Ni siquiera sabe que en la constitución hay normas, procedimientos, no hay leyes, ¿no? Que es amplia, que es de criterios amplios y que no es tan específico. Yo todavía voy a lugares donde me piden, por ejemplo, que por favor que en la Constitución elimine el tag, ¿no?
elimine los tags. Yo le explico, eso no está en la Constitución y hay que dar una larga charla para que se entienda. Entonces, parte de participación popular también viene de ahí. Participación popular también a través de mecanismos de participación local, rural, ¿no? Donde se fomenta la participación de grupos pequeños representativos de localidades que entregan insumos que después son procesados y entregados a los, a los constituyentes. Y por supuesto, quizá el gran coordinador de todo esto es una plataforma digital en la que estamos trabajando, que, que no es una página web, ¿no? Es un conjunto de módulos que van a funcionar de manera coordinada para recibir distintos formatos de participación y para entregar de vuelta hacia los constituyentes y a todo el país información, pero también productos de la deliberación, es decir, no solamente cuántos votaron, quiénes votaron, cuántos utilizaron la palabra salud, cuántos no, sino que efectivamente deliberación, que en ese mundo se llama cualitativa, es decir, sueños, por ejemplo, esperanzas, cuestiones de orden más complejo. He hablado mucho rato, me voy a ir acordando después de otros y los vamos a ir conversando. Lo importante es que claramente se está pensando en distintas maneras de articular la participación y efectivamente sostener el proceso que además le va a tocar vivir en tiempos de complejidad, ¿no? En tiempos electorales y todo eso que de pronto puede desviar la atención del proceso constituyente. Sí. Otro de los elementos que también era necesario de ir mirando y de ir revisando es cómo se están dando las articulaciones al interior de la convención. Uno ve que surgieron determinados sectores, ¿no? Que la derecha tiene lo que tiene, pero fundamentalmente es importante que también nos puedas comentar cómo se han ido articulando las alianzas con los sectores progresistas, de izquierda en la convención, y cómo esas alianzas tienden a sostener efectivamente de manera más profunda estos procesos de participación. ¿Cuáles han sido un poquito, porque uno observa, ¿no? De lo que uno puede enterarse, bueno, tú tienes permanentes programas los días viernes donde vas dando a conocer las dinámicas de la convención, pero también nos interesa saber eso, cómo están las dinámicas internas, cómo está la lógica partidaria. La muy sabrosa interna. Esa sabrosa interna que también nos permite entender cómo van a venir los procesos a futuro, ¿no? Esta convención tiene que vivir gran parte del 2022 todavía y tiene que cohabitar con procesos electorales. Entonces, un poquito enterarnos de esa dinámica y de los distintos grupos que están en estas articulaciones más progresistas. Ya, como yo me siento un amigo de Memoria y Futuro. Por supuesto que lo eres. Así me siento. Yo les voy a contar con el compromiso de que no salga de acá. algún par de cosas voy a decir que me pueden matar por fuera, pero voy a ser lo más transparente con ustedes. Te le agradezco. La convención entró y de inmediato se formó un primer polo absolutamente cerrado, notorio, que era el de la derecha, ¿no? 37 votos de la derecha. Después era fácil de ver que lo que se llamaba concertación no existía. O sea, era lo que hoy se llama colectivo del apruebo, en realidad es lo que votó la ola, digámoslo. No es un polo, aunque eventualmente se puede convertir en uno, o por lo menos un factor. Después había un FA, diría yo, indeciso. ¿Qué hacemos? Nos cerramos con el PC, nos acercamos al colectivo socialista, ¿cómo nos movemos? Se unieron con mucha facilidad, formaron un bloque con mucha facilidad, movimientos sociales, el grupo Movimientos Sociales, lo que era al principio de la lista del pueblo, y los escaños de pueblos originarios. Ahí ellos se encontraron y
o sea, fue amor a primera vista, esos tres grupos. Y el PC tenía la duda de, como les digo, tenía esta vacilación entre el PC, el FA, dónde iba. Y a lo largo de los meses fue ocurriendo, de las semanas en realidad, se fue anclando la posición del PC hacia pueblos originarios, movimientos sociales y lista del pueblo. La lista del pueblo estalló en el aire, se destruyó, se autodestruyó con todo lo que ya sabemos, pero mantuvo una lógica de votación. Los que se separaron, los que se quedaron, los que formaron otras cosas, mantuvieron de todas maneras una cierta lógica, una coherencia con lo que venían haciendo. Ya no son un grupo cerrado, organizado, un tanque, pero estos distintos grupos siguen en la misma dirección. Yo entré al colectivo socialista, y el colectivo socialista es muy parecido a lo que es hoy el Partido Socialista, ¿no? Gente muy diversa, gente que es de vieja escuela, de mediana escuela y de muy nueva escuela, gente que es antineoliberal y personas que le quieren dar una segunda oportunidad al modelo, digámoslo. Y mi posición ahí es la de empujar al colectivo socialista hacia el FA y ojalá el PC. Esa es mi posición. Yo soy profundamente allendista y la unidad de la izquierda es mi segunda bandera, ¿no? Entonces tenía muy claro que se trataba de eso, se trataba de empujar hacia el eje FA-PC. Desgraciadamente se produjeron grandes diferencias entre el FA y el PC. El PC optó también, como les cuento, por ese bloque de alianza. Y nosotros comenzamos a conversar también con posturas bastante más transformadoras de lo que hubiéramos pensado con independientes no neutrales. Si bien ellos tienen una posición liberal, bastante independiente, muy de centro, encontramos muchos más puntos en común con ellos que con algún otro grupo. Mi posición al interior del colectivo socialista, cuando han surgido voces para buscar crecer hacia el centro, hablemos del colectivo del apruebo, de los liberales, de donde está Fachaín, Felipe Arboe, esa gente, yo se los puedo decir porque se los dije a ellos abiertamente, ¿no? El día que entre uno de ellos por esta puerta, yo voy a salir por la otra. Es así de sencillo. No, no puede perder la oportunidad histórica que se le está dando al PS de volver al sitio que pertenece, ¿no? No se puede perder esto por alguna ambición de aumentar el número, de lograr un bloque más potente, no se puede perder eso. Así que yo diría que hoy día, cerrado el reglamento, lo que encontramos es un bloque colectivo socialista, y insisto, colectivo socialista, porque no es el PS, es el colectivo socialista que ha terminado teniendo unas características bien particulares, el colectivo socialista con el FA, los que han terminado ordenando el centro. A pesar de que al comienzo, y bien honestamente hay que decirlo, uno sentía nítidamente que el eje de la Convención Constitucional estaba en el PC-FA, que ahí estaba el eje en el torno al que giraba la convención, podemos decir y que nosotros éramos, con todo el dolor que le puede producir a una institución histórica, ¿no? Pero éramos un poco arrocito, ¿no? Porque la potencia, y se notaba además, y se los tengo que decir, compañeros, la libido, la energía, la potencia transformadora se sentía muchísimo más en el FA y en el PC que en el colectivo socialista. Pero con la semana nos hemos terminado conformando en un eje muy relevante al interior de la convención, y a ellos se han sumado independientes no neutrales cuando ellos han considerado que nuestras propuestas son buenas, no al revés. O sea, muy pocas veces los hemos ido a buscar, ¿no? Sino que ellos se han acercado. Definitivamente el colectivo del apruebo, ellos han votado con nosotros cuando a ellos les parece, no los hemos ido a buscar.
y hemos logrado, sí, a ciertos niveles, yo diría de gente más joven, una gran capacidad de encontrar acuerdos con el PC, no, con Lista del Pueblo, con movimientos sociales, más movimientos sociales, y en tercer lugar, diría yo, con el Partido Comunista. Hay una, se ve hacia el futuro una posibilidad cierta de alcanzar acuerdos muy, muy transversales y muy, muy amplios, ¿no? Se comenzó a hacer realidad eso que uno veía desde antes de ingresar a la convención, que es las grandes transformaciones tan claras. En lo que podemos tener alguna diferencia es en los matices. Eso ha ocurrido, ¿no? Y han habido grandes acuerdos y también grandes diferencias, pero en torno a matices, ¿no? Diría yo. Eso es más o menos, a muy grosso modo, lo que ha estado ocurriendo. Correcto. Y en ese sentido uno observa con atención cómo las dinámicas de la convención también pueden ir ordenando otros escenarios políticos, ¿no? Que hay uno como que advierte un nuevo modus operandi de la política también chilena, sí, donde se logran encontrar estos grandes sellos, estos grandes acuerdos, estos grandes propósitos nacionales, ¿no? Y en ese sentido nosotros observamos con mucha atención y también con mucho interés la definición de estos 7 grandes temas que tiene la convención, donde están como todos los convencionales articulados, representados, tú en el tema de participación, Malucha Pinto entiendo que está en los temas de cultura, etc. En ese sentido, en esa gran diversidad temática, con esta gran diversidad organizacional y de representación de las distintas versiones de nuestro pueblo, ¿cuál crees tú que va a ser como el corazón de esta convención? ¿Dónde se va a anidar el gran tema del cual los otros temas van a asociarse? Porque ese sentido mayor que va a impulsar esta convención, nosotros creemos que es muy importante para el devenir, para lo que esta constitución nueva va a significar para el futuro de nuestro país. ¿Cuál es el corazón de esta nueva constitución, según tú? Yo creo que el corazón de la nueva constitución, después voy a responder de manera apropiada a la pregunta que tú me dices, pero me gustaría darme una licencia quizá más literaria, ¿no? Yo creo que el corazón de la constituyente ya está escrito, ¿no? Ya está escrito. Y el corazón de la constituyente es que es la palabra solidaridad, ¿no? No estamos no estamos en el proceso de escribir una constituyente individualista como fuera del 80. Estamos en el proceso de la construcción de un proyecto colectivo de país. Yo creo que el gran corazón de la convención está en de qué manera vamos a bajar ese gran criterio a cada uno de los ítems, a cada una de las comisiones. Pero hay un acuerdo, creo yo, o una visión transversal de que lo que estamos construyendo es una comunidad de país, muy interrelacionada. El otro corazón, creo yo, es un cambio de paradigma, y aquí me voy a poner un poco más latero. Históricamente, todos los programas políticos y en general las grandes ideologías y los grandes relatos le hablaban a un ciudadano modelo. Incluso a veces se le quiso definir, ¿no? El hombre nuevo, se quiso definir un ciudadano modelo, un tipo de ciudadano modelo, al que había que aspirar. Cuestión muy moderna, ¿no? Existe una verdad, y este es el ciudadano verdad. Y existen otros que son no tan verdad, ¿no? Desde, digámoslo, no es un hombre, es una mujer, pueblo originario, y todas las derivadas que habían en torno a ese gran hombre, ¿no? Que sostenía el futuro. Creo yo que el gran cambio de paradigma es que ya no existe ese modelo único de ciudadano, que ya no es ni hombre, ni heterosexual, ni blanco, ni con plata, que era el modelo de la Constitución del 80 y el gran modelo del siglo XX, y digámoslo, el gran modelo del siglo XIX, ¿no? Las repúblicas se instalan para un O'Higgins, que era blanco, heterosexual bueno, no sabemos bien, pero heterosexual y hacendado, ¿no? O sea, era un hombre con plata y hetero. La gran deuda del siglo XX siempre fue
Raza, Clase y Género, que es el libro famoso de la activista norteamericana, ¿no? Comunista, Angela Davis, ¿no? El libro se llama Raza, Clase y Género, que es en el fondo la gran deuda que ha habido durante el siglo XX. Y ahora se está produciendo un cambio re importante de paradigma con respecto a eso, y es que ya no hay minorías. Las minorías no existen. Todos pertenecemos a una forma de minoría. No existe el hombre y todas las otras cosas, todas esas otras cosas o posibilidades de lo humano que hay que tratar de acercar a los beneficios que obtiene el hombre o de lo que hace o no hace un hombre, sino que todos, todos somos minoría, es decir, no hay minoría. No existe un modelo, lo que existen son una enorme cantidad de diversidades y que el Estado no tiene que hacer políticas públicas para un modelo estándar de persona, sino que tiene que ecualizarle su vida a cada uno de esas formas distintas. Cuando llegamos a ser personas mayores, por ejemplo, ya lo que tenemos que hacer es primero, que es un proceso que han seguido casi todas las minorías, ¿no? Que es primero asumirse como tal, después sentir orgullo, y luego exigir derechos específicos por aquello. Eso lo han vivido los pueblos originarios, las minorías, perdón, la comunidad LGBTIQ, todos han pasado por ese mismo proceso. Primero reconocerse como tal, después sentir orgullo por aquello y luego derechos específicos. Yo diría que ese es el gran cambio. El gran cambio es que estamos pidiendo un Estado que sea capaz de ecualizar cada una de esas diferencias de manera específica. ¿Mm? Y que todo está en función de esas diversidades. Y me lo explicó alguien de muy buena manera, una persona que tenía problemas de movilidad, y me dijo, lo que tenemos que conseguir es lo que ya se consiguió, por ejemplo, con las personas que necesitan usar silla de ruedas, que es que cuando tú vas por la ciudad, si llegas a una esquina y no hay una bajada para silla de ruedas, el problema no lo tiene la persona, el problema lo tiene la ciudad. La culpa no lo tiene la persona, la culpa la tiene la ciudad. No es la persona la discapacitada, es la ciudad la que no está capacitando, ¿no? Esa forma de ver, yo creo que las cosas es la que está triunfando. Y yo te diría que el corazón de esta nueva constitución está en que no hay otro cambio también, que es que no se está escribiendo la constitución en función de una lista de cosas que hay que normar, sino que hay una lista de criterios con los cuales escribir todo el resto. Me explico con esto. Paridad de género no va a ser un artículo en algún lugar en la página 40. Medio ambiente no va a ser un articulado en la página 120. ¿No? Niños, niñas y adolescentes no van a ser un tema en la página 20. Niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, paridad, pueblos originarios, descentralización, van a ser criterios con los cuales se van a escribir todos los artículos de la nueva Constitución. Es decir, cuando hablemos, por ejemplo, de educación, vamos a preguntar, ¿y cómo va medio ambiente en educación? ¿Y descentralización? ¿Y paridad de género? ¿Y pueblos originarios? Todas esas preguntas nos vamos a hacer cuando preguntemos sobre educación, cuando preguntemos sobre medio ambiente, cuando veamos recursos naturales, cuando veamos cualquier tema de la constituyente, vamos a preguntar, ¿y medio ambiente? ¿Y descentralización? ¿Y paridad de género? En todo. Yo creo que ese es el corazón emocional de la Constitución, lo que me parece maravilloso. Pero ante la pregunta que yo sé para dónde vas tú, yo creo que va a estar en sistema de gobierno. Yo creo que la gran vedette de esto va a ser sistema de gobierno. Si esto va a ser presidencialista, semipresidencialista, parlamentario, la distribución del poder en el fondo. Porque la gran falencia, el gran problema de la Constitución de 1980 era la distribución del poder, la creación de una especie de monarquía democrática, ¿no? Donde un presidente hace lo que quiere, se mete en los otros poderes del Estado, puede vetar una ley que aprueba el legislativo, metiéndose en ella, puede subir de categoría a un juez, ¿no? Metiéndose en el fondo, influyendo en el Poder Judicial, que de hecho ocurre así, ¿no? El influjo del Ejecutivo es fuerte en los tribunales. Entonces, la incapacidad que tienen hoy, porque todavía los gobernadores son es nominal, ¿no? No tienen poder, pero el poder distribuido hacia la unidad región, el poder distribuido hacia la unidad comuna y el poder distribuido hacia la unidad popular. ¿Mm? Popular.
Es fundamental tener ese otro poder considerado dentro de la Constitución. Hay que entregarle una frase que a mí me quedó muy grabada, que la leí hace mucho tiempo: hay que darle poder a los que no tienen poder. Esa es la forma en que se equilibra de arriba hacia abajo esto, ¿no? Y yo creo que va a ser ahí, en la distribución del poder, donde se va a jugar gran parte del éxito de lo que podamos definir. Porque podemos decir, sí, maravilloso, educación para todos, pero si no hay una estructura de poder donde las regiones puedan tener decisión sobre sus propios ingresos, va a ser muy difícil que la educación se financie si el poder central no lo considera. O en el caso de las comunas, si hablamos de medio ambiente y lo maravilloso que es el medio ambiente, si las propias comunas no tienen la capacidad de definir su modelo de desarrollo y rechazar convertirse, por ejemplo, en zonas de sacrificio que hoy día no pueden, bueno, va a quedar todo eso tirado, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista. Yo creo que en la distribución del poder y considerando el poder popular como un factor, esta cuestión no va a llegar a ningún lado. Correcto. Claro, y en ese sentido, ese cambio de paradigma, tanto desde la visibilización de nuestros pueblos, como hoy día se señala, y todas las nuevas entidades, las nuevas organizaciones y las nuevas visiones de país que han ido surgiendo, evidentemente que van a estar connotadas en el proceso constituyente, ¿no? Y claramente el tema del poder va a ser un tema. Nosotros sentimos que también es súper importante la inspiración de tener esta concepción integral de lo que son los derechos humanos. Por supuesto. Que finalmente en esa Constitución todos estos derechos que han sido soterrados por décadas por la dictadura y el modelo neoliberal puedan ser resignificados en un contexto que al menos nos aliente a un proceso social diferente a este sistema depredador y absolutamente segregador como el que hoy día vivimos. Bueno, en ese sentido, también hemos estado acá recibiendo algunas consultas de nuestros compañeros y compañeras, te las vamos a ir leyendo para ir generando ahí una relación, ¿no? Por ejemplo, Derna nos plantea aquí que aquí la construcción es matricial, es holística, y efectivamente esa es una nueva forma de hacer política también. Exacto. Rafael Urrejola, un querido compañero nuestro, te hace la siguiente pregunta. Dice, en los temas fundamentales que describes como el corazón de la Constitución, se extraña algo ausente en Chile desde hace 50 años, la democratización de las comunicaciones, secuestradas hace medio siglo por la derecha monopólicamente, y ese es un poder fundamental. ¿Cómo crees tú que se va a expresar este tema? Que Rafael lo conoce muy bien porque además es un ilustrado periodista de la época del gobierno de nuestro compañero Salvador Allende. ¿Cómo se va a hacer para convivir con este Estado democrático, estas libertades, estos nuevos derechos, con algo tan concreto como que los medios de comunicación le sigan perteneciendo a la élite empresarial de este país? Bueno, hay muchas cosas que escuchamos muchos gritos de horror todos los días de parte de la derecha, porque no pueden entender que el criterio que estamos utilizando no es exclusivamente mercantil, ¿no? Es una derecha en general, te diría, muy radicalizada, muy ultra en su ideología. Están inmersos en una pecera, digamos, es una palabra que no me gusta usar mucho, pero ya la he ocupado 2 veces, pero están inmersos en un paradigma tan cerrado en torno a la idea de la mercantilización de todo, que no pueden creer que uno proponga cuestiones de otro orden, ¿no? Que no pueden creer que uno proponga que haya cuestiones que no se rijan por los criterios de oferta y demanda. Es sacrilegio, ¿no? Es una pequeña religión la que ellos profesan. Y claro, hay cuestiones que van a tener que van a tener que tener una legislación y una promoción distinta. Los medios en Chile, al estar sujetos como cualquier otra cosa, ¿no? Como las farmacias, como los bancos, sujetos a los medios, sujetos al mercado y sin ningún tipo de regulación, terminaron como termina
estado sin regulación, ¿no? Perteneciéndole a unos pocos. Y hoy día tenemos 3 supermercados, 3 farmacias, dos grandes consorcios comunicativos, comunicacionales, de prensa. Esa cuestión no puede volver a ocurrir. Yo por lo menos estamos conversando la posibilidad de que existan estos medidores. No recuerdo muy bien el nombre, porque yo no soy un técnico experto en todos los cientos de temas que se van a discutir, Obvio. pero en el fondo que existan estos controles, como los que existen en la Comunidad Económica Europea, que un consorcio, una corporación, una transnacional, no puede tener más de, no sé, el 20% del share de un mercado. No puedes tener más del 20% porque te conviertes en un actor además político. Puedes comenzar a tomar decisiones por las personas, decisiones por el resto. No pueden haber solo 3 supermercados, como no pueden haber solamente 2 consorcios de prensa en papel, ¿no? Tiene que haber una diversificación y también tiene que haber tiene que haber eventualmente una ley de medios que permita que organizaciones de la sociedad civil, organismos políticos tengan también medios de comunicación y que haya financiamiento estatal para aquello, ¿no? Porque son importantes para la democracia, y la democracia, como se ha venido en decir hace un par de años, cuesta plata, ¿no? La democracia Así cuesta es. plata. Mantener la estabilidad, mantener el equilibrio, mantener la igualdad, mantener la democracia, tiene un costo, ¿no? Y en términos tan importantes como los comunicacionales, es un costo que hay que asumir. No podemos seguir viviendo al arbitrio del dinero de unos pocos, sus diarios, sus medios o sus capacidades de cooptar medios también, ¿no? Así que yo creo que Claramente. es un poco desde ahí de donde lo vamos a tomar. Sí, sí. Bueno, y en este tema de los poderes, ¿no? Estos poderes fácticos permanentes, acá Egerson nos plantea lo siguiente: ¿cómo se ve el tema de las Fuerzas Armadas, su autonomía en todo sentido, la Mm. justicia militar, el uso de sus recursos, sin control de escalafones, la formación que ellos tienen cuando salen a Estados Unidos, a instruirse sobre determinados paradigmas ideológicos para poder implementar, como el famoso modelo de la guerra interna, no el enemigo interno que se desarrolló por décadas en Chile? ¿Cómo se ve el tema de las Fuerzas Armadas en la Constitución? Mira, aquí te puedo dar una opinión más personal porque no es algo que yo haya discutido, que se haya discutido mucho en la Uh -huh. convención. Mi posición es que tienen que convertirse en un organismo más del Estado, tienen que tener supervisión del poder electo, tienen que romper esa caja negra dentro de la que operan, tiene que haber fiscalización civil, tienen que dejar de tener esta orientación de ofensiva y tienen que volverse fuerzas defensivas, también tienen que volverse fuerzas activas al interior del país, ¿no? Tienen que tener una agenda de participación en la construcción de la sociedad, ¿no? No circunstancial, no cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, aparecen como los héroes ahí, como los alcaldes que solo cortan cintas, ¿no? No, ellos tienen que tener una participación real, efectiva, permanente en la construcción de la sociedad. Por supuesto que tenemos que meterle mano al sistema de previsión, sin duda. A mí, y cuando a mí me preguntan qué peso tiene hoy día como poder fáctico, por supuesto que tiene muchísimo menos por el nivel de desprestigio internacional, producto de haber participado de una dictadura carnicera, y también nacional, producto de las malversaciones de fondos, las estafas y la manera horrenda como se han conducido en los últimos, bueno, las últimas décadas, ¿no? De Mm. manera que, desde ese punto de vista, peso moral, como pudieron haberlo tenido a fines de los 60, ¿no? Hoy día no cuentan con ese peso. El nivel de desprestigio en el que están sumergidos es muy grande. Eh, Tenemos que a mediados de los 60, desde Estados Unidos se hizo un sondeo y los militares chilenos no estaban dispuestos a pasar por encima del Estado de Derecho, hasta que se encontró una hebra que era: no estaban dispuestos a menos que se produzca un caos tan grande que sea necesario ordenar, ¿no? Y por ahí se fueron en lo que se ha dado en llamar la fórmula para el caos, que facilitó su intervención. Pero de ese ejército no queda nada. O sea, en los 90 el ejército fue capaz de salir a la calle por la estafa del hijo de Pinochet con los cheques. Entonces,
Tienen mucho camino que recorrer todavía para recuperar algo de la altura moral que en algún momento tuvieron. Pero, ¿dónde son peligrosos? Y además otra cosa que ya no tienen, que es la certeza de que no van a ser juzgados por lo que hagan. A lo largo de la historia de Chile, después de cualquier tipo de intervención, masacre, matanza, qué sé yo, las Fuerzas Armadas, de Carabineros o el Ejército, salían con ascensos, promociones, bonos, vitoreados y poniéndole nombre a las plazas, ¿no? O sea, a Silva Renard le regalaron dirigir la FAMAE, a Humberto Arriagada de la masacre de Ranquil y del Seguro Obrero, bueno, el homenaje que hasta el día de hoy se llama así, el Hospital de Carabineros, Humberto Arriagada, el nombre de un criminal, ¿no? Entonces, la diferencia es que hoy día existe Punta Peuco, algo que no había existido en la historia de Chile, nunca, nunca. Y algo que a nosotros nos parece ofensivo, porque es una cárcel modelo, con todas las facilidades, algo que a nosotros nos molesta, para ellos es algo atroz, insoportable. Y el famoso Yo no estoy en guerra con nadie, de Iturriaga, en el fondo es una demostración que hoy día es mucho más difícil para las Fuerzas Armadas seguirle la línea a la derecha empresarial, lo que no significa que no exista ese fascismo latente que los lleva a actuar también en ciertas circunstancias. La impresión que hay es que son un poder fáctico relativamente debilitado, que no están las condiciones que justifiquen una acción, que anda Patricio Guzmán de la Batalla de Chile, anda grabando acá en Santiago la revuelta y la convención, y almorcé con él y grabó una entrevista conmigo, y estaba muy preocupado por la acción de los militares, ¿no? Yo le decía, los militares hoy día son una corporación, ¿no? Van a actuar si le tocan sus privilegios, no si tocan el modelo, ¿no? Cuando hablemos de la previsión, ese libro que me está mostrando Rafael. Ahí está usando Rafa un libro, excelente. Claro. Ahí vamos a estar a lo mejor con cierta tensión, creo yo. Claro. Igualmente con las Fuerzas Armadas no se sabe mucho, entonces siempre hay que tener cautela y precaución respecto de eso que tú señalas, pues en qué medida ellos van a sentir que sus privilegios son tocados. Sí, claro. Bueno, en este sentido también otro de los temas de la Constitución que es como bien como tocado, ¿no? Y que también está bien en tensión, es una pregunta que nos hace el compañero Domingo Ramos, que dice, a su juicio, ¿cuál debería ser el rol del Estado? ¡Qué maravilla! Me encanta. El gran salto que dio Chile fue un país colonial, hacendado, agrario, anclado en el siglo XVII, hasta bien entrado el siglo XX. No hay historiador que no reconozca que el gran salto se da con el proceso de industrialización que comienza con ciertas acciones de Alessandri en su segundo gobierno y que da el gran salto final con la Corfo y con Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Y cuando ayer, por ejemplo, en Macul me preguntaban a mí si será bueno que el Estado se haga con el litio, nuevamente con el cobre, que guarde para sí la producción de hidrógeno verde, qué sé yo, porque era bueno volver a darle valor a los productos. Yo le decía, para eso tenemos primero que eliminar la subsidiariedad del Estado, que hoy día la amarra de pies y manos, ¿no? Y recuperar esa idea de un Estado productor, de un Estado emprendedor, un Estado empresario. Y cuando digo Estado empresario, me refiero, les decía, a todos ustedes, nosotros somos, ¿no? el Estado. Y porque el Estado de Chile ha sido el mejor gran empresario de la historia. A ustedes le han metido en la cabeza que es ineficiente, que en realidad los privados son la maravilla, ángeles de la providencia, ¿no? Cuando la verdad es que, les decía yo, los empresarios chilenos en el siglo XIX cortaban madera, picaban piedra en la minería y exportaban fruta o trigo, y en el siglo XXI siguen picando palos, picando piedra y sacando fruta, ¿no? Los que construyeron
nuestras carreteras originalmente, los que desarrollaron las telecomunicaciones, la aviación comercial, los que montaron televisores, radios, refrigeradores, los que hicieron industria nacional, construyeron las hidroeléctricas, construyeron los puertos, fue el Estado de Chile. El gran empresario, nunca un gran emprendedor chileno acometió iniciativas de alcance estratégico nacional, nunca. Siempre fue el Estado de Chile. Y cuando Pinochet le regala muchas de esas empresas estratégicas a sus círculos, terminan vendiéndosela a los españoles, a los franceses, porque el empresario chileno es rasca. Está ahí con el menor esfuerzo, ¿no? Por eso que ahora ni siquiera vendemos láminas de cobre refinado, sino que entregamos cobre al granel, ¿no? El concentrado cobre que se dice, sin ningún tratamiento. Entonces hemos retrocedido incluso en ese sentido. ¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es articulador de la sociedad. Para mí, yo sigo claro, nítido en eso, es el articulador de la sociedad. En un país, además, donde las grandes riquezas son naturales, donde las grandes riquezas son de todos, el Estado es el que tiene que instalarse como el gran agregador de valor en la cadena, ¿no?, de producción del país, ¿no? Ya históricamente el privado no ha dado el ancho. No ha dado el ancho. Si uno tuviera hoy día que parar y decir, ya, ¿cómo lo han hecho desde 1810 en adelante? El que se saca las buenas notas del Estado, en ese sentido. No el privado, que termina, le pasan al Estado le pasan un ramal de trenes y lo que hace es vende las locomotoras y vende por kilo el acero de los rieles. Eso es lo que hace un privado, ¿no? No desarrolla. Entonces, también tiene que ser el gran proveedor de los derechos, que no son solamente derechos fundamentales, sino son cuestiones de orden estratégico, como la educación, la salud y la previsión. El contrato social lo que dice es, tú firmas un contrato conmigo, con la comunidad, trabajas y respetas las leyes, y yo voy a educar a tus hijos, te voy a pagar lo que es justo, te voy a proteger, y cuando ya hayas cumplido tu ciclo de servicio a la comunidad, te voy a proteger en tus últimos días. Eso lo hace el Estado. Eso lo hace el Estado. En los países más capitalistas del mundo, ustedes lo saben, la salud, el orgullo que sienten los británicos por su sistema de salud, no siendo Unión Soviética precisamente, ¿no? Entonces, el rol del Estado es el de resguardar ese aspecto que es estratégico, porque además, en el caso, por ejemplo, de la educación es, como dijo alguna vez el profe Massa, ¿no?, el gran patrimonio chileno no el cobre, el cerebro de los millones de niños que están ahí en las poblaciones y que van a tener que apostarle un golpe de suerte para poder salir de su condición, porque ni siquiera hay mérito en Chile, ni siquiera hay meritocracia. El hecho de que yo pudiera llegar a ser escritor fue producto de una enorme cantidad de coincidencias, no porque hubiera un gran observatorio de talento, no es que tenga tanto talento, pero por lo menos he podido vivir de eso, pero ese gran capital está abandonado, y la gran industria, entre comillas, o la gran madre de esa forma de desarrollo societal es sin duda el Estado. Una mejor educación produce mejores personas. Una educación no en el mercado, no para convertir a una persona en un engranaje de una máquina productiva, sino en un ser integral, produce una mejor sociedad, más creativa, más imaginativa, capaz de resolver sus conflictos de mejor manera. Una persona que maneja 2 idiomas y un instrumento es una mejor persona. Es alguien que crea, imagina de otra forma. La calidad de una sociedad se mide por la calidad cultural de uno de sus individuos. Y esa labor es estratégica para el país. Y esa lo tiene que tomar el Estado, que es el único capaz de ver más allá de los números azules de una empresa a fin de mes o a fin de año. Es el Estado el que puede definir horizontes de desarrollo a 8, 10, 15 años plazo, que es lo que hizo la Corfo, ¿no?, con su modelo. No van a ser los privados los que van a tomar esa posta. Así es, claramente. Voy a tratar de articular 3 preguntas que hay aquí respecto del proceso de construcción de esta Constitución y que tienen que ver también con los procesos venideros. Bueno, primero
hay una pregunta respecto de si efectivamente vamos a estar en los plazos estipulados con el proceso constituyente. Esa es la primera. La segunda, que esa la hace Denis Tambuti, un compañero amigo nuestro, miembro de Memoria y Futuro. La segunda, de Raúl Álvarez, también nuestro querido compañero, advierte qué hacer ante posibles bloqueos por las minorías conservadoras defensoras del modelo. Y la otra que hace Dante Notari, que también tiene que ver con esto de cómo va, y si en el plebiscito de salida gana el no, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, todos los escenarios. ¿Cumplimos con los tiempos? ¿Qué hacemos con esta derecha obstruccionista? Y por otro lado, ¿qué pasaría con todo este proceso si, esperemos que nunca ocurra, pero qué pasaría si en un eventual plebiscito de salida no se cumple con el propósito de aprobar? ¿Cómo lo ven ustedes? Partamos por los tiempos, que es algo que nos inquieta a todos. Todo el mundo dice, no, mira, jamás van a terminar en junio, van a extenderlo quizás hasta noviembre. No te podría contestar. Estando dentro y bien consciente de cómo hemos desarrollado el trabajo, no te podría decir que vamos a terminar en tiempo o no, porque el trabajo de reglamento se pensó que iba a ser de una manera y ocurrió de otra, y todo es nuevo. Entonces, capaz que esto resulte incluso hasta más fácil, esta etapa, aunque parezca raro, capaz que hasta nos resulte más fácil. Seguramente alguien podría decir, ponerlo de esta manera, construir el barco es más lento que viajar de aquí a Isla Pascua, ¿no? O hacer las reglas del fútbol demora más que jugar el partido, qué sé yo. Pero fíjate que demorarse tanto, no tanto, porque en realidad 3 meses estaba dentro de lo considerado, pero demorarse 3 meses, un cuarto del tiempo, ¿no? Solo en escribir el reglamento quizás permita que el proceso de redacción de la Constitución sea más veloz, con menos, sea más fluido. Porque la verdad es que dentro del reglamento nos dimos, o para decirlo de otra manera, el reglamento es bien patudo, porque resolvió previamente un montón de cosas. Cuando la derecha acusa que quitamos esto, que pusimos este otro, y alguien sale a decir, oye, pero si todavía no hemos discutido materia de fondo, nadie ha quitado ni puesto nada. Aquí entre nosotros yo les tengo que decir que no es tan así, que efectivamente cuando en el reglamento se instala que paridad de género, que consideración por los niños, niñas y adolescentes, por descentralización, son criterios sobre los cuales se tiene que escribir, ya estamos redactando la Constitución. Sorry, exacto, que les moleste a ellos, pero ya nos tomamos muchísimas, ya decidimos muchas cosas, marcos dentro de los cuales vamos a discutir, que son marcos que le convienen a las fuerzas transformadoras. Porque por último, somos el 80%, ¿qué tanto? ¿No? Somos la mayoría, nadie los está aplanando, pero tampoco tenemos por qué transar con ellos cuestiones que no corresponden, ¿no? Hay una mayoría del país que nos está respaldando. Nadie les quiere pasar una retroexcavadora, pero sí tenemos que ejercer lo que significa ser una mayoría, que es que representamos a la mayoría del país. Y eso nos da una legitimidad que ellos no tienen. No veo por qué les molestaría, pero les molesta mucho. Yo creo que puede pasar eso, María Antonieta, que nos demoremos el tiempo correcto, pero pregúntame en un par de meses más y te vamos a invitar de nuevo para que nos tener una idea de cómo se va desarrollando el trabajo, pero da la impresión que no es tan descabellado pensar, bastante posible que terminemos en el periodo, ¿no? Y si no, bueno, pedimos una prórroga y se cortarán las venas y harán todo el escándalo, pero ¿qué vamos a hacer si necesitamos hacerlo? Claro, sí. La segunda pregunta, ¿qué pasa si están los... en este caso, esta derecha obstruccionista que igualmente ha ido fracasando en sus procesos, ¿no? Sí. Ellos intentaron articular ahí una posición ante la Corte Suprema y ni siquiera tuvieron los votos de ellos. No, pues están amarrados dentro de sus 37 votos, y eso es extraordinariamente notorio. Ellos están, el único que les prestó ropa fue Rodrigo Logan, y juntaron 38 votos, pero ellos están dentro de su jaula de 37 votos. Yo voté contra los 2/3. A mí me parecía que 3/5 era un quórum bastante más democrático y que aún así mantenía esta lógica de votar los artículos
de una manera más consensuada, ¿no? Obtener más allá de la mitad para que no cupiera duda de que lo que estábamos aprobando era lo que pensaba la mayoría. Pero 2/3 me parecía un exceso, un exceso grande. Ahora, 3/5 son 93 votos, 2/3 son 103. La derecha no tiene, ¿cuánto? 52, claro, Ujú. 52 votos. La derecha no tiene 52 votos. Dentro de lo que yo he visto en estos meses, encuentro muy improbable que ellos lleguen a completar de 37 a 52 votos. Lo veo muy improbable. La verdad es que hay bastante consenso. A ver, hay mucha diferencia, casi a veces de blanco y negro, entre lo que piensan las fuerzas transformadoras y la derecha. Uno pudiera pensar, oye, a lo mejor encontramos cosas en común. Es muy notorio que ellos piensan una cosa y nosotros estamos pensando otra. Incluso desde el colectivo de la prueba, te diría yo, hacia allá. Desde el Arboe, casi para allá, pensamos en un país distinto. Y entonces encuentro muy difícil que en materias muy dramáticas y muy definitivas, ellos logren salir de su 37% de una manera tal que lleguen a bloquear, ¿no? Ahora, ese escenario por supuesto se puede dar. Mi problema es que soy muy optimista siempre, ¿no? Pero ese escenario se puede llegar a dar. Ahí tiene que entrar la presión popular. Si acá nosotros necesitamos que la gente, que la gente esté más alerta que nunca a la verdadera información, porque claro, vamos a estar bombardeados de fake news, ¿no? Que es un desastre esta cuestión, pero en fin, ojalá que ya hayamos generado un músculo crítico que nos permita informarnos por las vías correctas, con las personas adecuadas, ¿cachai? Y no estemos cayendo en este eterno apocalipsis en el que nos tiene el mercurio. En ese Claro. sentido, un gran aliado, un aliado que te pega y te hace cariño, ¿no? Que son las redes sociales, porque puede ser una cloaca, pero también puede ser un elemento para saltarse los cercos informativos muy útil. Desgraciadamente, para alcanzar estas perlas hay que nadar a veces en un pantano, pero de alguna manera están ahí, ¿no? Hay mecanismos hoy día para saltarse los cercos informativos y Internet le ha quitado la hegemonía también que el Mercurio alguna vez tuvo. O sea, el Mercurio es una sombra de lo que fue, ¿no? En términos de influencia también. Hoy día es influencia para su propio círculo, no tanto más allá. Ellos mismos se dispararon en el pie cuando cerraron bajo un muro de pago, ¿no? Porque eso impidió que las personas compartieran esas noticias a través de las redes sociales. Ya tampoco se puede hacer. Entonces, yo diría que también hay esperanza y uno puede ser optimista por ese lado hasta cierto punto, ¿no? Y creo que el obstruccionismo tiene muy mal diagnóstico. Creo que tiene muy mal diagnóstico. Hemos visto cómo utilizaron todas sus fichas en estos 3 meses y sin embargo lo que se aprobaron fueron cuatro reglamentos, 3 reglamentos y un informe, el de derechos humanos, muy positivo, muy positivo, con luces de mucha esperanza, ¿no? El negacionismo, por ejemplo, que también el negacionismo, o sea, estamos hablando de que la convención prohíbe, ¿no? En este pequeño microcosmos que es la convención, que esperamos que se extienda a todo el país, prohíbe negar la dictadura militar, prohíbe negar los asesinatos, las torturas y las desapariciones. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que algo así se iba a conseguir? Ahí está. Prohíbe la Constitución, la Convención hacer eso. Reconocimiento de los pueblos originarios, el nivel que hay al interior de la Convención de reconocimiento a los pueblos originarios. Es una sociedad dominada por las comunicaciones de derecha y por los poderes fácticos de derecha. Es imposible. Ese microcosmos de la Convención es el Chile que queremos construir para el futuro. Entonces, yo, que soy un optimista empedernido y que creo que es nuestro deber ser optimistas, además, creo que es un deber serlo, eh, creo que no hay mucho pie para el obstruccionismo, sí para las maniobras desesperadas, y ahí es donde entra mi preocupación, porque la derecha chilena es una derecha que no tiene problema en hundir al país completo,
si va en contra de sus objetivos, ¿no? ¿No? A ellos no les tiembla la mano en dispararle al piso del bote, porque como clase privilegiada tienen salvavidas y los van a venir a rescatar y no van a tener problemas. Eso es lo que a mí me, me preocupa, ¿no? Porque todo esto que yo te digo del optimismo es dentro de las reglas del juego. Pero todos sabemos que cuando la derecha va perdiendo, patea el tablero y no le importan las reglas del juego. Entonces, nosotros lo que tenemos en las reglas del juego es nuestra protección, es justamente lo que nos protege. Queremos respetar las reglas del juego y utilizarlas a nuestro favor, pero ellos patean el tablero. Entonces, yo te diría que soy optimista, pero me preocupan esas formas que tienen de hundir el país, ¿no? El hecho de que el presidente haya presentado un presupuesto con un 25% menos, ¿no? Que va a potenciar las dificultades para el gobierno que venga. No ha tomado medidas todavía para frenar la inflación, que es el gran fantasma siempre que pende sobre los gobiernos más de izquierda, con sentido más social. Yo veo que cuestiones de ese tipo, sumadas, pueden afectar, ¿no? Y con respecto a la pregunta final, claro, todo esto apunta no a obtener una buena constitución, ¿no? Ellos saben que esta constitución va a ser transformadora, ellos ya lo saben. Entonces están utilizando todas sus cartas para desprestigiarla, ¿no? Su objetivo, su carta final es el rechazo. Ellos ya no están pensando en escribir una constitución equilibrada, porque saben que no lo van a conseguir, porque por primera vez hay un órgano que representa al país tal y como es, con ellos como minoría, ¿no? Entonces saben que no van a tener una constitución a su medida, por eso que lo que están apostando es a desbarrancar el proceso. Y ahí yo tengo preocupación, porque mi pueblo ha sido despolitizado, ha sido convertido ha sido arrastrado hacia el analfabetismo político. Hay muchas personas que pueden ser víctimas, que al no tener esta defensa, ¿no? de una ideología, de una cultura, pueden ser arrastrados hacia ideas muy locas, ¿no? Me preocupa también que Kast sea la persona que vaya en segunda vuelta junto a Boric, porque si bien es un escenario electoral bueno para Boric, es muy malo políticamente para el país, porque quedaría convertido en el líder de la derecha, ¿no? Entonces, hay cuestiones que a mí no me preocupa la redacción de la Constitución y lo que ocurre dentro de la Constitución. Me preocupa lo que va a pasar fuera el próximo año y la posibilidad de que la carta del rechazo de salida cobre más fuerza de la que quisiéramos. Yo tengo la impresión que vamos a sacar de plebiscito de salida un resultado similar al del sí y el no. No vamos a hacer 80-20. Probablemente. Bueno, hay muchas preguntas, lamentablemente los tiempos siempre son acotados en este tipo de formato, pero hay una última pregunta que de verdad a mí y a nuestro centro le hace mucho sentido, que hizo el compañero Roberto Vergara, acá que lo saludo cariñosamente, profesor, en este día de lucha de los docentes. ¿Qué legados del allendismo y del proyecto de la Unidad Popular podemos retomar en esta nueva Constitución, Jorge? Tú que eres un allendista. Ahí yo lo tengo clarísimo, construcción del poder popular. Esto tiene que convertirse en una... A ver, hay una frase muy bonita de Galeano que dice: en el mundo lo único que se construye de arriba, lo único que construye de arriba hacia abajo son los pozos. Todo es de abajo hacia arriba. Y mi labor, mi objetivo dentro de esta Constitución es construir ese poder desde abajo y hacia arriba. Esa frase de Salvador Allende, donde dice que será desde las raíces mismas del pueblo, desde donde surja su carta fundamental, es, yo creo, lo que por lo menos a mí y a muchos de mis compañeros nos guía. Que ese pueblo tenga las herramientas, los mecanismos, las capacidades para incidir en su propio desarrollo, en su entorno, en las decisiones políticas, que sea capaz de modificar, como decía yo, su entorno político, social, económico, que estén en él radicadas las decisiones. Ese es el gran valor del allendismo que yo rescato.
que el pueblo entre a la convención y que el pueblo entre al Chile del futuro y que no desaparezca nunca más de ahí, y que sea él el que tome las decisiones del país, sobre el país que quiere vivir. Para mí Salvador Allende es el líder de esta convención. O sea, para mí esta convención es una solución de continuidad a los ideales y los objetivos de la Unidad Popular, ¿no? Podemos conversar si técnica, ideológicamente, pero sin duda, éticamente, moralmente, esta convención es heredera de los principios y objetivos de la Unidad Popular, no tengo ninguna duda. Otra Gracias. cosa, hay un aspecto Sí, que me gustaría también destacar. En ese todos y todas y todes, ¿no? Donde toda forma de diferencia ha encontrado su lugar para ser representado, hay uno que no, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de mecanismos de participación, yo estoy promoviendo un mecanismo de participación que aglutine el capital más valioso que tiene nuestro país y más abandonado, que es el de las personas mayores. Para mi distrito, creé un consejo de participación constituyente, un consejo constituyente de participación de personas mayores, donde las personas mayores de 60 años se inscriban y participen de una asamblea permanente. Ya tenemos inscritos médicos, profesores, dirigentes sociales, abogadas, porque a los 60, 65 años en este país, todo ese enorme capital, no solamente profesional, sino experiencial, es botado a la basura, ¿no? Y los municipios y en general el Estado tiene una política asistencialista en vez de seguirles pidiendo, ¿no? Seguirles pidiendo lo que pueden seguir dando. Una de las virtudes y las carencias que tiene la convención es su juventud, virtudes y carencias, porque muchos de ellos piensan que la revolución comenzó el 18 de octubre del 2019, ¿no? Cuando esto es un trabajo de acumulación de fuerzas que ya cumple más de un siglo y que ha así tenido una es. cantidad ya de participantes, de etapas cumplidas, de etapas y batallas que han dejado heridos, muertos, enormes, ¿no? Entonces la capacidad de hacer lectura histórica que tiene una persona que ha vivido los 60, los años 60 me refiero, un gobierno popular, una dictadura, asociaciones clandestinas, regreso a la democracia. Tiene una perspectiva histórica que yo creo que le falta a esta convención. Entonces armamos este comité asesor de personas mayores y les voy a dejar, les voy a enviar a ustedes los Perfecto. contactos y lo que vamos a hacer, porque a mí me encantaría que personas de este núcleo participaran también. Necesitamos visiones políticas, ideológicas, sociales, potentes, porque los más jóvenes, por distintas razones, están un poquitito carentes de todo eso. Así que les dejo esa invitación también. Maravilloso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de cerrar, agradecerte, Jorge, tu presencia y dejarlos con el presidente del Centro Memoria y Futuro, Jaime Lorca. Jaime, adelante, por favor. Gracias. Bueno, mira, yo he disfrutado de esta exposición magnífica de Jorge. Estamos muy agradecidos con su siempre permanente buena disposición a conversar, a compartir con nosotros y con todos los colectivos que se lo solicitan. Nosotros creemos que esto que está ocurriendo hoy día en Chile no solo es histórico, sino que además es una oportunidad única que no podemos desperdiciar. Es cuestión de nuestra generación el hacer por primera vez en Chile una constitución auténticamente democrática, de forma participativa, y que siembre el camino, ponga el camino para ir desarmando al modelo neoliberal del capitalismo salvaje. Pensando justamente en la felicidad de las mayorías, sobre todo los sectores populares, ¿no? Los sectores de trabajadores. Nosotros vamos a ser agentes completos del estímulo, la participación en este proceso, en todas estas instancias que están surgiendo desde la misma Convención Constitucional y también aquellas espontáneas que se van a ir estructurando y haciendo.
nos parece fantástico y tenemos que trabajar muy alertas de lo que dijo Jorge. Nosotros no podemos farrear nuestra oportunidad y permitir que la desideologización o la lejanía del proceso constituyente ponga en riesgo, ¿no?, lo que es el plebiscito de salida. Y me parece que un resultado como fue el plebiscito el sí, el no, no es suficiente. Nosotros tenemos que ir por más. Tenemos que ir por más. ¿Cuánto más? No lo sé. Pero yo creo que tiene que ser una victoria contundente, porque los poderes que vamos a tener que enfrentar y desarmar para desarmar este mecanismo del neoliberalismo que está tan profundamente arraigado en su laboratorio inicial, son tremendos y además son implacables, como lo ha recordado Jorge. Yo quiero agradecerle a Jorge su permanente disposición, a todos y cada uno de los que han participado, y hemos participado estoicamente acá en la hora y media. Yo creo que la hemos gozado, yo he tomado un montón de apuntes acá, y agradecer a los compañeros de regiones que ya son habituales en nosotros y en nuestras reuniones, y también a los compañeros que se suman del exterior, particularmente al compañero que está trasnochando desde Austria, son las 3 de la mañana, y le agradecemos ese temple y ese interés en lo que está ocurriendo en su patria. Son parte de ellos de una de nuestras regiones, quizás tremendamente importante. Algunos avisitos comerciales respecto de lo que viene. Primero vamos a seguir con los conversatorios constituyentes. Inauguramos con Jorge y seguimos con Malucha el miércoles 27 a esta misma hora, 20:30, para desgracia de los que están en otro uso horario. Pero para consuelo de ellos, y nosotros en Memoria Futurista somos muy internacionalistas y particularmente latinoamericanistas. Tenemos dos reuniones muy interesantes, dos conversaciones muy interesantes con un compañero ministro, viceministro de Venezuela, el sábado 23 de este mes, octubre, a las 10:30, y ahí sí que lo pueden ver los compañeros de otro uso horario. Y el sábado 30 también con un compañero alto dirigente del MAS de Bolivia. Nosotros estamos en esto, en difundir las luchas de los pueblos hermanos, de los pueblos vecinos, pues estamos convencidos que nuestra inserción al mundo parte por nuestra región, por nuestro continente y por nuestro subcontinente. Ese era el espíritu del socialismo histórico, ese era el espíritu de Allende, ese era el espíritu y la práctica de los héroes de la dirección clandestina. Recuérdense las luchas que ellos apoyaron, ¿no es cierto?, particularmente en Bolivia. Así que, compañeros y compañeras, ojalá ustedes hayan calendarizado miércoles 27 a esta misma hora con Malucha Pinto, también muy interesante, otro punto de vista, pero muy convergente con Jorge, defendiendo las ideas más consecuentes y firmes ahí dentro del colectivo socialista y dentro de la convención, y con estos dirigentes de países hermanos, para que escuchemos lo que el Mercurio no nos va a contar, lo que Canal 13 no nos va a decir, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que, compañeros, un gran honor haber compartido con Jorge y un gran agradecimiento a la presencia de cada uno de ustedes. Buenas noches, compañeros, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo, Jorge. Buenas noches, muchas compañeros, gracias. que estén bien.